El cambio climático en nuestros días es algo normal, pero sin embargo hablar de cambios que han producido trastornos climatológicos es algo más habitual de lo que parece cuando hablamos de la historia. Hoy nos acercamos a una pequeña, podríamos decir, edad de hielo que pudo cambiar la historia de la antigüedad. Y es que en los siglos VI y VII la temperatura bajó hasta 4 grados afectando a civilizaciones en Europa y Asia. Es nuestro tema en nuestros enigmas de la historia. La de Justiniano, la invasión de Europa por varios pueblos de las estepas, la caída del Segundo Imperio Persa, la entrada de los turcos en Anatolia, la unión de los 3 reinos de China, el inicio de la expansión árabe. La verdad es que todos son eventos que tuvieron lugar entre el año 540 y el año 660 de la era común. Ahora un estudio de los árboles muestra que durante ese siglo se produjo una especie de edad de hielo donde la temperatura bajó hasta 4 grados en verano y aquel frío pudo ser el marco de tanta historia. Hablar de ese marco un tanto gélido de la historia y de esos acontecimientos está, como en otras ocasiones, para tomar el pulso a la historia, para descifrar algunos enigmas, nuestro compañero y profesor de historia, Pablo Villanueva. ¿Qué tal, Pablo? No sé si solo mencionar estos datos produce cierto frío histórico. ¿Qué tal, Fernando? Pues encantado de estar contigo de nuevo y sí que nos produce cierta gelidez histórica y bueno, incluso física al pensar en ese enfriamiento, ¿no?, que se produjo entre el siglo VI y el siglo VII en el planeta Tierra. La verdad es que en los últimos 2000 años se han producido, lo decíamos en la introducción, varias anomalías climáticas. No estamos hablando de una única. Y hablando de frío, estaríamos hablando de una pequeña edad de hielo. ¿Es una aproximación correcta para hablar de lo que ocurrió en este momento de la historia que estamos mencionando? Sí, bueno, de alguna manera se puede hablar de pequeña edad del hielo, aunque esta denominación se utilizó ya por otros investigadores para hablar de un periodo de enfriamiento entre el siglo XV más o menos y mediados del siglo XIX, sobre todo por el siglo XX fue el que más padeció esta reducción de la temperatura media del planeta. Y bueno, pues actualmente tenemos que hablar de otra pequeña edad del hielo, digamos, que los investigadores han llamado la pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía, ¿no? En inglés las siglas LALIA, LIA, son las que definen este enfriamiento que es menor en duración el del siglo XV, pero que parece que tuvo unas consecuencias más drásticas. Así nos lo hacen saber algunos investigadores, por ejemplo, Ulf Bundken, del Instituto Federal Suizo de Investigación, que ha llevado a cabo una investigación sobre la temperatura en los últimos 20 siglos y bueno, que pertenece a una disciplina que para nuestros oyentes puede sonar bastante ajena, bastante extraña, que es la dendroclimatología. Es la que utiliza los patrones de crecimiento de los anillos de los árboles para inferir la temperatura. Según este investigador y otros afines, pues se habría producido en un enfriamiento examinando los árboles del macizo Altai en el centro de Asia y de los Alpes en esas décadas, digamos, que tú aludías antes, entre el año 540 y el 660 se habría producido ese descenso de la temperatura de unos 4 grados de media, lo cual puede parecernos poco, pero no es nada despreciable, y tenemos que tener en cuenta que en la actualidad hablamos justo de lo contrario, del calentamiento global, y de que la media de la temperatura del planeta puede estar subiendo en 1 o 2 grados con el consiguiente deshielo de los polos. Esto nos puede hacer ver lo que puede suponer, en contrario, un descenso de 4 grados que puede ser significativo a la hora de, simplemente a la hora de que pensemos en que estamos ante civilizaciones agrarias y eminentemente agrarias, y que por lo tanto ante un enfriamiento pues pueden obtener varios años e incluso décadas seguidas de malas cosechas, malos pastos para los animales, y por lo tanto pues provocar hambrunas, enfermedades, etcétera. Recapitulemos, por tanto, hablamos de cambio climático, pero no como en estos días, en estos últimos años, que estamos
seguimos siendo sensibles y también las investigaciones constatan un cambio climático en cuanto a subida de temperaturas. En este caso estamos hablando de enfriamiento y estamos hablando de lo que denominaríamos una pequeña edad de hielo en la antigüedad tardía, menos extensa que la que ha sido más significativa y catalogada como pequeña edad de hielo, ya que a los anglosajones les gusta mucho usar las siglas. Estamos con la pequeña edad de hielo PEH frente a la Lalia, que sería la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía, que es nuestro tema. Así que, por tanto, estamos hablando de un tiempo más reducido, pero posiblemente más intenso. Hemos, de alguna manera, has resumido muy bien algunos de los efectos posibles. Aportemos más datos de la investigación en nuestro tiempo de enigmas. Bien, pues en el estudio que ellos elaboraron, bueno, pues y que incluso fue publicado en la revista Nature hace unos años, pues se determinó que había habido una serie de erupciones volcánicas que habían quedado registradas en cilindros de hielo que han sido extraídos en los dos polos. Y una de las erupciones volcánicas, por ejemplo, más intensas que se ha podido documentar, data de una época muy cercana a este periodo de la pequeña edad de hielo de la tardía antigüedad, del año 536. O sea que el origen de todo esto estaría en una sucesión de erupciones volcánicas y coincide con que en el siglo VI se produjera un descenso sostenido de las temperaturas. De hecho, en esas décadas se registra un retroceso de las tierras dedicadas a la agricultura y al pastoreo. El propio investigador Bundgen se rodeó entonces de historiadores, de lingüistas, de naturalistas, para tratar de encajar esos estudios en los que él había también examinado no solo el tema de las erupciones volcánicas, sino como decía, la dendrocronología, ¿no? El estudio de los anillos, sí, de esos árboles en el macizo de Altai y en el macizo de los Alpes, que dejaban ver una especie de efectivamente de retroceso o de ralentización del crecimiento de los árboles durante esas décadas, digamos, para encajar todas estas teorías o todas estas premisas de las ciencias naturales con la historia de la humanidad. Y bueno, pues efectivamente eso nos puede llevar a esos acontecimientos que tú habías mencionado al principio de tu intervención. Cierto es que no está exento de polémica, porque claro, relacionar la climatología con la historia pues es un binomio que se presta a hilar muy fino, pero sin tener una constatación muchas veces de fuentes históricas que avalen exactamente todo lo que se intenta comprobar. Y bueno, dentro de la comunidad de historiadores internacional pues ha generado ríos de tinta prácticamente tratando de echar para atrás estas teorías, pero sí que parece que desde luego nos encontramos ante una época, siglo VI, siglo VII, de cambio, una época bisagra en la historia, y desde luego el hecho de que hubiera malas cosechas, mala alimentación, puede haber sido determinante para el movimiento de algunos pueblos. Estamos hablando de pueblos de las estepas, por ejemplo, que presionan sobre Europa, y ante esa presión pues también hay movimientos y políticos, movimientos, decisiones bélicas, militares, etcétera, que bueno, pues si remontamos al origen, desde luego esto pudo tener su influencia. No también, y tú lo mencionabas, que estamos ante la época del surgimiento del Islam, por ejemplo, y de la caída de uno de los enemigos también del Imperio Bizantino, que era el Imperio Persa Sasánida, un imperio que se había mantenido desde el final del Imperio Romano y que había sobrevivido al Imperio Romano, y es justamente en esta época cuando parece entrar en decadencia. Todo esto nos lleva a esa cercanía con este estudio, y precisamente creo que hacéis bien en traerlo a estos enigmas de la historia, porque pudo tener una influencia por lo menos relativa y
que tenemos que considerar hoy en día. Es interesante cómo la medición de la ceniza volcánica atrapada en cilindros de hielo extraídos en los dos polos, y también esta lectura, este análisis de los anillos de los árboles, pues dan estos resultados interesantes y no menos sorprendentes. Hablamos de periodos intensos de frío. Según el estudio, hablamos del año 536 como uno de esos momentos complicados. 4 años más tarde, en lo que hoy es El Salvador, pues también se habla de otro momento intenso de frío, y una tercera oleada, podríamos decir, estaría sobre el año 447, aunque aquí el estudio no nos dice dónde estaría la ubicación. Sorprende quizás mencionar El Salvador con su clima y el lugar donde está en cuanto a esa bajada de temperaturas, ¿verdad? Sí, la verdad que es destacable el hecho de que se produzca no solamente en Europa, también parte de estas investigaciones se han llevado al terreno mesoamericano, e incluso hablan de la caída de una civilización, la civilización de Teotihuacán, como producida en parte por este cambio climático y por este descenso de las temperaturas. Es justamente además la región del Salvador más notable por ser de un clima mucho más benigno, mucho más cálido, la que quizá nos ofrece un dato más estremecedor o más impactante, ¿no? No tanto a lo mejor las estepas, que ya de por sí son frías, como efectivamente este tipo de localizaciones mucho más intertropicales, digamos, que nos pueden llevar a sospechar o a evidenciar que efectivamente esto tuvo alguna influencia. Por citar algún dato más, por ejemplo, estaríamos hablando de un verdadero invierno volcánico, ¿no? Ese es el término que utilizan estos investigadores, invierno volcánico, y es sugerente comprobar cómo al poco de la primera gran erupción de volcanes en esta época, estalla una de las mayores epidemias de peste, la llamada plaga de Justiniano, que mencionabas también al principio. En el Imperio Romano de Oriente, Justiniano es una de las figuras más destacadas de ese Imperio Romano de Oriente, que luego se ha dado en llamar Imperio Bizantino, y además es conocido por su deseo de restaurar la grandeza del antiguo Imperio Romano, conquistando parte del norte de África, incluso llegando al sur de la península ibérica, y con posesiones también, por supuesto, en la península itálica. Pues en medio de esta expansión, de esta edad de oro del Imperio Bizantino, se produce, sin embargo, una de las mayores catástrofes demográficas, que es esa epidemia, y que podemos relacionar efectivamente con la carencia de alimentos, en fin, la subalimentación y las hambrunas pudieron estar producidas por ese fenómeno meteorológico o climatológico, mejor dicho. En Asia Central, que mencionamos recurrentemente, los pastos son vitales para la supervivencia de esos pueblos, y las variaciones de temperatura, las ligeras variaciones en las medias, ¿no?, de la temperatura, pueden hacer que esas poblaciones se queden sin nada que comer, y por lo tanto tuvo que haber movimientos tanto de poblaciones que podemos rastrear de origen turco, como de los llamados ávaros, o también los pueblos rurán, que desestabilizaron Eurasia en ese momento. Por más añadir un dato más, acabaron con la dinastía Hueye en China, y favorecieron la unificación de China bajo la dinastía Tang. Son datos que ciertamente nos hacen ver la importancia de este estudio, a pesar de toda la polémica que haya podido generar. Así que la unión de esos tres reinos de China, o el caso de la invasión de Europa por varios pueblos de las estepas, o esa caída del segundo imperio persa, podríamos conectarlo, igual que la entrada de los turcos en Anatolia, con este impacto climatológico. En otros momentos de la historia, y quizás eso es tiempo y tema para otro debate de nuestros enigmas, ¿se ha producido esa conexión clima-historia? ¿Clima-eventos históricos? Por supuesto
justo. Hablábamos de la pequeña edad del hielo del siglo XV, una etapa de fortalecimiento de las monarquías europeas y demás, pero también pues una etapa de grandes epidemias, de grandes hambrunas, de malas cosechas muchas veces, que efectivamente llevan a los monarcas muchas veces a un expansionismo militar. Pero bueno, por ligarlo a otras épocas, podemos remontarnos hasta los tiempos bíblicos, donde las hambrunas, las crecidas del Nilo muchas veces estaban o condicionaban la historia del propio Egipto, y bueno, pues todos recordamos la historia de José y el faraón, los 7 años de bonanza climatológica, de vacas gordas en ese sueño, ¿no? Y los 7 años de vacas flacas, que simbolizaban ese descenso, ¿no? de la crecida. Y esas hambrunas, al final, la climatología condiciona la historia de la humanidad en todo tiempo. Y bueno, pues por cierto que es, como decíamos, es un tema de total actualidad, ¿no? Y el hombre todavía no es capaz de medir con precisión este cambio climático al que parece que estamos siendo sometidos, por cierto, por la acción del hombre en gran parte. Dicen que es el primer gran cambio climático en el que la mano del hombre ha tenido una influencia notable. Pues no sabemos medir muy bien las consecuencias que esto pueda tener en el futuro. Desde luego no parecen muy halagüeñas ni muy buenas, ¿no? Pero está claro que la climatología y la historia de la humanidad han estado ligados. Un último dato sobre esta pequeña edad del hielo de la antigüedad tardía es precisamente, quería hacer referencia al surgimiento del Islam que mencionaba antes. Las temperaturas más suaves que se produjeron en la península arábiga aumentaron el régimen de lluvias, y con ella la disponibilidad de pastos para alimentar a los camellos, y a partir de ahí esas culturas que eran nómadas, que eran beduinos del desierto, digamos que tienen los recursos naturales a su disposición para un fortalecimiento de esos pueblos, y, por qué no decirlo, para una unificación de ellos bajo la bandera de la ideología de Mahoma, del Corán, la revelación de Alá, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo la expansión del propio Islam, que hoy en día es una religión que abanderan 1.600 millones de personas. ¿Pudo tener su origen en este cambio climático? ¿Por qué no pensarlo? Pues son elementos que sin duda afectan. Al final nos quedamos con una reflexión en cuanto a los cambios climatológicos, cambios climáticos producidos por el ser humano, pues el poder actuar ahora que es tiempo dentro de lo posible. Por otro lado, también queda la reflexión de la vulnerabilidad, de la fragilidad del ser humano en medio de su apogeo, en medio de su desarrollo, en medio de su conocimiento. Pues el hombre es grande y pequeño a la vez. Eso también lo dice el libro de los libros. Muchas gracias, Pablo Villanueva, por estar con nosotros una vez más. Recordamos a nuestros amigos